¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. En esta ocasión, el comentario al Evangelio dominical se centra en Lucas 17, versículos 11 al 19. Es el texto seleccionado para este domingo 28 del tiempo ordinario del ciclo C, que cae el 12 de octubre de 2025. Le he puesto como título a este comentario, Glorificar a Dios por los dones recibidos. Comenzamos con nuestra oración inicial, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procedo a leer el texto del Evangelio que para este domingo corresponde al Evangelio según San Lucas, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que así YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, continuamos. Ahora explico un poco sobre el contexto. Desde el punto de vista formal, el relato combina dos géneros, el milagro, con curación a distancia y diferida, y el apotegma, pues culmina en una enseñanza de carácter teológico. La intervención de Jesús no solo demuestra su poder curativo, sino también su capacidad para otorgar salvación, lo cual está condicionado a la respuesta de fe. La curación física afecta a los 10, pero solo uno accede al beneficio salvífico porque interpreta correctamente el milagro como una señal de la acción de Dios en Jesús y responde con fe y gratitud. Este relato encierra una crítica indirecta a los judíos que, según la narrativa lucana, no reconocen la acción de Dios en Jesús, en contraste con samaritanos y gentiles que sí lo hacen. Esta tensión se insinúa ya en el versículo 11 con una enigmática fórmula geográfica. Pasaba por en medio de Samaria y Galilea, cuya imprecisión ha sido objeto de debate. Su rareza lingüística y sintáctica, al igual que otras expresiones inusuales del pasaje, como apentesan, porrocen, alogenes, entre otras, sugieren que Lucas ha trabajado sobre una tradición previa, probablemente de la llamada tradición L, es decir, la tradición que aporta material exclusivo a Lucas. Procedo ahora a explicar algunos matices del texto griego. En el versículo 11, el narrador prepara el terreno. Dice que Jesús atravesaba entre Samaria y Galilea. Kai autos diérgeto diameson Samareias kai Galilaías. Por tanto, refiere una zona limítrofe en la que un samaritano no solo recibirá un beneficio de parte de Jesús, sino que será éste el único que le agradezca el don recibido de la salud. En el versículo 13, los 10 leprosos ven en Jesús a un maestro, y así le llaman, epistata.
pero no solo un instructor de la ley, sino que lo ven como un mediador de la misericordia de Dios. Por eso le dicen eleison gemas, ten piedad o misericordia de nosotros. En el versículo 14, el narrador nos quiere decir que Jesús es respetuoso de la ley de Moisés y pide a los leprosos que vayan a presentarse ante los sacerdotes. Por eutentes, epeideixate geautus tois hiereusin. Mientras ellos obedecen el mandato de Jesús, van sanando por el camino. Callegeneto entojipagen autus e cazaristesan. Con esto el narrador nos dice que la obediencia a la palabra de Jesús abre el camino a la salvación. En el versículo 15 se afirma que uno de ellos, habiendo visto que había quedado sanado, volvió y glorificaba a Dios con grandes voces. Luego, versículo 16, se postró rostro en tierra ante los pies de Jesús, significando un acto de veneración o adoración, y le agradeció por el don recibido. Eujaristón autó. El narrador subraya la secuencia de acciones de quien resultó ser alguien que comúnmente era despreciado por los judíos, un samaritano. En el versículo 18, Jesús, admirado, dice, ¿no se ha encontrado a nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Ug geurethesan hypostrepsantes dunai doxan to Theó, eimejo alogenes jutos. La expresión prefigura la apertura de los pueblos gentiles, quienes serán los primeros en reconocer a Jesús como Mesías y Señor, antes que los judíos en general, y le mostrarán adoración y agradecimiento, pues en él reconocerán al Dios de la misericordia que da vida a todo aquel que se fía de él, sea extranjero o judío. En el versículo 19 Jesús le dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Anastás poreu, gepiste su sesoquense. Esta forma de terminar la pericopa muestra un desenlace que motiva a quienes apenas tienen un conocimiento vago sobre Jesús, pero que se pueden fiar de él. Ahora procedo al comentario. El relato no se limita a describir una curación, sino que está configurado a manera de una profunda catequesis sobre la fe, la gratitud y la universalidad de la salvación. En su marco narrativo, Lucas entrelaza el gesto misericordioso de Jesús con una invitación a descubrir que la salud verdadera, la que transforma y salva, nace del encuentro personal con Él y de la respuesta agradecida del creyente. El evangelista sitúa la acción en un espacio liminal que simboliza las fronteras superadas por la misericordia de Dios. Allí, donde conviven la pureza y la impureza, los 10 hombres, marginados por la lepra, se convierten en figura de la humanidad herida que clama por compasión. Jesús no los toca, sino que pronuncia una palabra que pone en marcha su fe. Vayan y preséntense a los sacerdotes. La obediencia a su palabra se convierte en el cauce de la gracia. El narrador nos muestra que la fe se manifiesta como un acto dinámico, una confianza que se mueve aún antes de ver el resultado. Después se dice que solo uno de los purificados comprende el signo. Se trata de un extranjero que es despreciado por los judíos, y éste reconoce en Jesús al mediador de la misericordia divina. El postrarse y dar gracias significan adoración, una liturgia del corazón. El verbo eujaristó, que es agradecer, anticipa el lenguaje eucarístico mostrando que la verdadera salvación pasa por el reconocimiento de la presencia de Dios en los dones recibidos. La gratitud no es un sentimiento ocasional, sino la forma concreta de vivir la fe. El relato culmina con una fórmula que condensa un aspecto fundamental de la teología lucana: tu fe te ha salvado. No es la observancia legal, ni la pertenencia étnica, ni el mérito moral lo que abre las puertas del reino, sino la confianza en Jesús, que reconoce en él la fuente de toda bondad. El agradecimiento del samaritano se convierte en un testimonio de fe que anticipa la apertura de la salvación a todos los pueblos, sin distinción. En su rostro se dibuja la figura de la Iglesia, llamada a vivir la fe como alabanza, la misericordia como camino y la gratitud como respuesta permanente al amor gratuito de Dios. A partir del comentario, ofrezco ahora algunas enseñanzas espirituales que pueden orientar a todo aquel que quiera fortalecer su confianza en Jesús para vivir conforme a su palabra. Primera enseñanza: la fe se manifiesta caminando.
Los leprosos obedecieron antes de ver el resultado. Su curación comenzó cuando se pusieron en marcha. También nosotros estamos llamados a confiar en la palabra del Señor, incluso cuando el resultado no se vislumbra. La fe auténtica no espera certezas para actuar, sino que camina sostenida por la confianza en la fidelidad de Dios. Segunda enseñanza, la gratitud revela el corazón creyente. El samaritano vuelve para dar gloria a Dios y agradecer a Jesús. Solo quien reconoce el don puede vivir la salvación. La gratitud es la respiración del alma creyente. Quien da las gracias se libera del egoísmo y aprende a ver la vida como un continuo regalo del Padre. Tercera enseñanza, la misericordia de Dios no tiene fronteras. Jesús cura al extranjero y lo pone como ejemplo de fe. En él, los discípulos descubren que la salvación no está reservada a unos pocos, sino que se ofrece a todos los que, con corazón sincero, se acercan a Jesús. Estamos llamados a confiar en Jesús y a celebrar con gozo la acción universal del amor de Dios. Y con esto pasamos a la oración final. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a agradecerte por todos los dones recibidos de ti y a colaborar en la edificación de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero que pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.